permito presentar a la siguiente expositora. En el Centro Universitario Cultural, conocido como CUC, que atiende los frailes, hay un grupo de universitarios muy peculiar que se llama EgoSum. Es un grupo de jóvenes que la identidad común que ellos tienen se llama UNAM. Todos son universitarios, todos colaboran muy críticamente desde sus carreras en la forma en la que ellos viven su fe. Se reúnen, celebran la Eucaristía, la discuten. Y para esta sesión que planeamos junto con Enrique desde junio de este año, pensé en una persona por el testimonio de vida que ella tiene. Primero, pues yo soy varón, no puedo hablar desde la perspectiva femenina porque no soy mujer. Por eso pensé alguien que sea mujer. Segundo, que tenga coherencia entre su teoría y su práctica. Tercero, pues que sea creyente, porque no estamos excluyendo, sencillamente estamos abordándolo desde una mujer llamada María que tenía fe. Por eso decidí invitar a esta persona que ella acaba de terminar, no es cierto, ya terminó, pero está en su proceso de titulación de estudios latinoamericanos en la UNAM. Ella es de Oaxaca, es una amiga muy cercana y sobre todo lo que ella ha contribuido mucho en mi proceso de fe es a aprender a escuchar las voces femeninas que mucho tiempo estuvieron silenciadas. Y por eso, pues le pedí a ella que viniera aquí para compartir esta otra perspectiva desde una mujer que se compromete, a ejemplo de María, con el sufrimiento que viven las personas aquí en México. Se llama Magali, pues un fuerte aplauso para ella. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, yo soy Magali y pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Así? Ok. Y bueno, también tengo que decir como que mi reflexión puede ser limitada y pues no soy propiamente teóloga, ¿no? Como dijo Miguel, estudié la licenciatura en estudios latinoamericanos, pero creo que es una reflexión como que surge como de muchas inquietudes personales, muchos dolores a lo mejor, pues sí, como muy cotidianos, pero también de esos dolores colectivos que uno observa en este país, ¿no? Que a veces es muy difícil, ¿no? Pensar, o sea, ¿por qué hay tanta muerte en este país? Y yo me lo he preguntado mucho, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Cuando Miguel me invitó a hacer esta reflexión sobre el dolor de María, o sea, pensé ingenuamente que sería un poco más fácil. O sea, también tanto Miguel como yo, o sea, vimos que era como un tema muy complejo. O sea, no solo porque era como una idea abstracta hablar del dolor, sino porque de alguna manera todas las personas estamos atravesadas por el dolor. Y detenerse a reflexionar sobre el dolor implica a veces también pensar en tus propios dolores, ¿no? Entonces, no sé, para mí fue como un poco difícil tratar de sistematizar esta idea y más bien lo que yo les ofrezco ahorita son como algunos apuntes a los que yo llegué en esta reflexión. Sí, bueno, ahí no sé si se ve. Ah, ok, gracias. Pero cuando me senté a escribir este trabajo pensé que, o sea, esta reflexión tenía que tener la característica de tenía que ser una reflexión liberadora para las mujeres, tenía que ser solidaria y empática en su dolor, ¿no? Por lo tanto, me puse a pensar que había como cuestionar todas estas enseñanzas teológicas de fe que nos dicen que uno se redime a partir del dolor o que el dolor es porque Dios lo quiso. Y bueno, Miguel eso ya lo platicó, ¿no? Pero yo también lo sostengo, ¿no? Y también como esto que decía anteriormente, que el dolor como esa experiencia profunda, ¿no? Que atraviesa de manera honda como nuestra constitución humana, es necesario poner en el centro de la reflexión nuestros cuerpos. Y yo entiendo como el cuerpo, como esta constitución, pues integral, amplia, lo que implica no solo lo físico, ¿no? Como esto, la existencia que abarca como los dolores del alma, del corazón. De las teólogas mujeres, de las teólogas feministas, yo he aprendido mucho que es necesario poner en nuestras reflexiones de fe, en nuestras reflexiones teológicas, el cuerpo. Hay una teóloga, creo que se llama Ute Seibert, que decía, cuando hacemos
una teología feminista es muy importante pasar nuestra reflexión por el cuerpo. O sea, pero ¿eso qué implica? Ella decía como, porque eso también suena como muy amplio, muy general, muy abstracto tal vez, pero decía como pensar el cuerpo en cuanto, ¿cuál es el parámetro? A veces son las lágrimas, ¿no? Como cuáles son las experiencias que nos causan lágrimas, que pueden ser dolorosas, pero también pueden ser gozosas. Y también así he pensado como muchas veces mis reflexiones de fe, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que me estremece el cuerpo? Y a partir de ahí clamo o me pregunto a Dios, ¿no? Y bueno, creo que también la otra cosa es como hacer una lectura contextual. O sea, estamos hablando de María, hacer presente el cuerpo de María en la historia a partir del cuerpo de las mujeres. O sea, hacer una lectura contextual, o sea, de María desde nosotras las mujeres. O sea, y ahí tal vez como que a las mujeres que estamos presentes, como nos invito a que pensemos, ¿no? Que leamos la historia de María, a lo mejor desde nuestras historias también, para que den como ese sentido. Y pues también otra cosa que pensé fue como que había que pensar las lecturas de María como María, pues mujer en toda su complejidad, porque a veces como que encasillamos mucho o María la Madre o María la Virgen, que no es como que esté malo en sí, ¿no? Pero a veces parece que son como normativas hacia las mujeres, y las mujeres que cuestionan como esos dos encasillamientos o se salen de ser o la Madre o la Virgen, pues son señaladas o cuestionadas, cuando no es que sean roles malos, ¿no? Si se eligen libremente, ¿no? Por lo tanto, me gustó mucho que leí en un documento, no me acuerdo qué papa, no me podía acordar con Miguel, pero creo que el documento se llama Marialis Cultus, ¿sí? Pablo VI, y él decía algo bonito. O sea, María es la verdadera hermana nuestra. O sea, porque María fue como una como nosotras, que fue una mujer pobre que sufrió y también, o sea, en ese sentido entiende nuestros sufrimientos y se solidariza con nosotras. Y bueno, la otra consideración es como, si no creemos que el dolor nos redime, entonces, pues proponer una teología, una reflexión, donde las mujeres podamos conocer más allá del dolor. Porque a veces parece como que, especialmente los cuerpos de las mujeres, nos enseñan que están hechos para el dolor y muchas veces conocemos el mundo a partir del dolor. Entonces, como proponer otra mirada de conocer el mundo a partir del placer y de lo gozoso. Porque a veces como que parece que es una culpa muchas veces para nosotras las mujeres, como disfrutar las cosas. Y bueno, si bien yo dije que no quería hacer como encasillar a María de la reflexión de la madre, gracias, que a lo mejor ya se ha dicho mucho, ¿no? Pero igual, o sea, en este tema del dolor es como inevitable pasar por ahí. O sea, porque conocemos que María, o sea, pues como persona que fue, pues vivió alegrías y vivió como muchos dolores que son diversos, ¿no? Desde, pues a lo mejor desde el momento en que, pues, te dijeron que iba a ser mamá, porque es como un embarazo, pues no esperado, ¿no? Y yo pienso como en muchas chicas adolescentes que tienen como un embarazo, pues, inesperados y a lo mejor sin certezas, y a lo mejor la única certeza que tienen es que aman al hijo que viene en camino y no tienen ninguna certeza, pero dicen sí, ¿no? Pero a lo mejor el dolor por el que más recordamos a María, pues es este dolor que es muy difícil, que es de ver a su hijo torturado y asesinado. Y entonces a lo mejor también, o sea, mi reflexión va a girar un poco sobre esto. Pero desde su anuncio de la maternidad hay como se abre como dos caminos. Primero se le dice como María, que había sido favorecida ante los ojos de Dios, bendita entre las mujeres y que había sido bienaventurada, ¿no? Pero por el otro lado, casi también luego se le dice que una espada traspasará tu corazón. O sea, esa maternidad que está entre lo gozoso y está entre lo doloroso.
Y a veces parece como la vida de las mujeres también transita entre esos dos espacios. Yo no soy mamá, pero trato de hacer como este ejercicio, ¿no? Como de imaginación, que la maternidad también es un poco así, ¿no? Pero aquí la cosa es que creo que a veces nos quedamos más con la madre dolorosa. Y habría que pensar, ¿no? Cómo en nuestra religiosidad popular o en la cultura cristiana ha permeado más la idea de la madre abnegada que sufre, y cómo con eso estamos justificando también los dolores, ¿no? de las mujeres. Porque, no sé, hay una teóloga que a mí me gusta mucho, que es brasileña, se llama Ivone Guevara, que se pone a analizar toda esta cuestión del mal, específicamente cómo se asocia el mal a las mujeres y cómo vivimos el mal las mujeres en nuestras vidas. Y parecía como que muchas reflexiones de los padres de la Iglesia, muchas referencias de la Biblia también, ser mujer es un mal en sí. En el sentido de que, por ejemplo, todos los seres humanos somos proclives a hacer el mal, pero, por ejemplo, el hombre, pensando varón, pues puede cometer el mal, pero se puede deshacer de ese mal, ¿no? Se puede redimir. Pero las mujeres tenemos como, ese mal nos constituye de alguna manera bajo estas interpretaciones muy patriarcales del Génesis, ¿no? Porque somos como herederas de Eva, porque pues como Eva desafió a Dios y desobedeció, parece que con eso podemos justificar pues que, no sé, a mí me lo han dicho, ¿no? Que las mujeres somos más seductoras y tentamos a los hombres y pues parece que por eso siempre necesitamos como un hombre guía, ¿no? Porque pues nosotras somos más proclives a ser desobedientes, a ser, no sé, a desviarnos tal vez. Y pues ahí pongo como esta cita en Timoteo que me llama la atención. No lo traigo aquí, no lo puse tal cual, pero decía algo así, que por eso la mujer tenía como que someterse al varón, porque primero Dios creó a Adán y después a Eva. Además que fue Eva la que desobedeció a Dios, ¿no? Y con eso se justifica, ¿no? Como, pues a lo mejor de alguna manera esa subordinación femenina, pero también habla que el cuerpo de las mujeres encierra un mal. Claramente que no es que creo que a estas alturas históricas de la vida muchas lo cuestionamos, ¿no? Y no lo creemos, sobre todo como lo que nos revela Jesús, ¿no? Pues no caben esas interpretaciones. Pero creo que sí hay que pensar cómo la teología cristiana, estas interpretaciones patriarcales han creado nociones de odio hacia el cuerpo de las mujeres, como esos cuerpos impuros. Y cómo parece que ser mujer en sí es un dolor, porque no solo es como como esta misoginia que podríamos encontrar en estos textos, porque también vemos como hay una sociedad que desprecia el mundo de lo femenino, desprecia el cuerpo de las mujeres. Y creo que nadie puede decir que las mujeres estamos en igualdad de condiciones en nuestras sociedades. Aunque hay avances, sí, pero no. O sea, hay una brecha de desigualdad ahí, y solo por ser mujeres. O sea, muchos dolores, todas las personas sufrimos, pero muchos dolores se duplican sobre el cuerpo de las mujeres, o son muy específicos a los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, estaba viendo cómo los datos de la extrema pobreza en el mundo, de las personas en extrema pobreza en el mundo, 70% son mujeres. O sea, la pobreza tiene rostro femenino. O también, a veces he pensado, o sea, ¿por qué la violencia sexual toca más el cuerpo de las mujeres? Y, o sea, como parece que solo por nacer mujer, en algún momento de tu vida vas a vivir algún tipo de violencia sexual. Y a estas alturas de mi vida creo que no hay mujer que se salve. Eso. O ¿por qué algunas cosas nos cuestan dobles? Como que se nos reconozca nuestra palabra. ¿Por qué en los trabajos se paga menos solo por ser mujer?
o como este rasgo más horroroso de esta violencia, que es una violencia estructural, ¿no?, que impregna todo, pues son los feminicidios, que se te mata solo por ser mujer. O sea, es un crimen de odio, solo porque naces en cuerpo de mujer, porque se cree que tu cuerpo no vale lo mismo. O sea, como he pensado que si hay tantos feminicidios y estos crímenes son posibles es porque hay una sociedad y una cultura que perpetúa y justifica esos discursos de odio hacia el cuerpo de las mujeres. Y creo que como cristianas y cristianos tenemos que cuestionarnos si nuestros discursos no han justificado también, ese odio. Y en ese sentido, parece como que muchas veces nuestros cuerpos están hechos para el dolor. Hace algún tiempo estaba platicando con una amiga y me impactó mucho lo que me dijo, que decía que de por sí las mujeres tenemos como poca conciencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Pero parece que muchas veces como adquirimos conciencia de nuestra corporalidad es a partir del dolor. Por ejemplo, que hay como una pedagogía a partir de conocer el mundo a través del dolor. Y ella me decía, pero, como en cositas muy simples, como a veces la menstruación, te das cuenta que está ahí porque tienes cólicos. Pero también vas descubriendo la vida a través de heridas, ¿no?, que pasan por el cuerpo. Y eso creo que pasa, todas las personas nos pasa, pero a veces parece como que a las mujeres se nos pide sufrir más. O no es que se nos pida, hay como una sociedad y muchas cosas como que van haciendo como un poco más pesado eso. Podríamos hablar como de toda esta violencia estructural hacia el cuerpo de las mujeres y no nos alcanza el tiempo y es muy complejo de abordar también. Y yo creo que como cada mujer, ¿no?, tiene su propia historia y experimenta esos dolores de diferentes maneras. Y aquí pues cabe la pregunta, ¿cómo se cruza como este dolor del cuerpo de las mujeres en el dolor de María de Nazaret? Pero para mí me saltaba la pregunta, ¿cuál es el sentido de hablar del dolor de María en un país donde parece que ya hay demasiados sufrimientos cotidianos y colectivos hacia las mujeres? Como México es como el país de los feminicidios, con 9, 10 feminicidios al día, que son las tasas más altas de América Latina y del mundo. Entonces, ¿por qué seguir hablando del dolor, no? Quisiera hablar de algo más agradable, pero fue un poco difícil, ¿no?, para mí responder eso, porque de alguna manera como que, mi cuerpo me pide revelarme a ese dolor, ¿no? Entonces pensé, ¿para qué? Entonces traté de hacer como un ejercicio, de imaginación. Empecé a ver estas imágenes esas imágenes como muy tradicionales en todas las iglesias de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no?, de la mujer que tiene atravesada la espada en el corazón, que está llorando, está vestida de negro. A lo mejor hasta ya nos hemos acostumbrado a ver estas imágenes, ¿no? Pero pensé, me pregunté como en este ejercicio, como es muy incómodo, porque ver el dolor de los demás es muy incómodo. Yo preferiría hablar a lo mejor y ver a las otras representaciones de María, donde está como radiante y hermosa, ¿no? Pero si me acerco, es incómodo. Sí, me incomoda ver esa imagen. Está llorando, entonces como desconsoladamente. Y me da ganas, a lo mejor, si yo estuviera al lado de ella, le diría, María, ¿por qué lloras? Y a lo mejor ni siquiera me podría responder por qué es tanto su dolor, pero al final yo sé por qué llora. Porque le mataron a su hijo. No solo se lo mataron, lo humillaron, lo torturaron y lo asesinaron. Y entonces, ante ese dolor, es esta pregunta, ¿cómo reaccionamos ante el dolor de los demás? Miguel decía que a veces es más difícil
ver el dolor por fuera. Pues te incomoda y también hay como cierta impotencia. Porque dices, ¿qué puedo hacer? O sea, puedo imaginar tu dolor, pero no lo puedo sentir y siento que no hay forma tal vez en que pueda ayudarte más que estar ahí. Entonces, yo sentía como ante el dolor, o sea, de María, o sea, ¿qué nos enseña? Que es un dolor que yo me estoy imaginando, porque es un dolor que, bueno, yo no soy mamá, pero en algún momento de mi vida me gustaría hacerlo. Pero es esos dolores que le rezas a Dios que jamás te pasen, porque nadie quiere vivirlo, ¿no? Perder un hijo así. Y entonces yo pensaba, ¿qué podemos hacer observando el dolor de María? Parece como que hay un camino que ya se ha hecho bastante. Justificar esta imagen de la madre abnegada y sufriente, que es como, pues decir, es que Dios lo quiso así, o es como, o lo usamos para justificar nuestros dolores terrenales como mujeres. Pero el otro camino para mí es solidarizarnos con el dolor de María. Lo cual, ¿qué implica? Pues, para empezar, en este diálogo imaginario que yo empecé a tener con María, al descubrir que le mataron a su hijo, yo le diría, pues primero creo que la abrazaría y nos abrazaríamos. Y le diría, es que no es justo lo que te pasó, no está bien. Y porque Jesús no merecía eso. O sea, lo humillaron, lo torturaron, lo asesinaron. Nadie merece eso. Y creo que muchas veces se nos ha enseñado que Jesús nos salva en cuanto a que sufrió mucho, mucho por nosotros. Y creo que eso nos enseña como muchas representaciones de que el dolor nos redime. Como esa película de Mel Gibson, yo no la puedo ver, ¿no? La de la Pasión de Cristo. Es demasiada sangre. Y por mucho tiempo a mí me creó como una concepción de que Jesús me salvó porque sufrió mucho. Pero en estos momentos de mi vida, yo digo, Jesús no mereció eso. Independientemente que podemos pensar cuál era su misión en la vida, pero no lo merecía, o sea, porque más bien es algo, en vez de exaltar ese dolor, creo que hay que denunciarlo. O sea, es como la vuelta que hay que darle. Porque se parece mucho a los dolores que sufren muchas personas ahora. Porque en este país también hay muchos cuerpos torturados y asesinados. Y no podemos decir que era cosa de Dios. Entonces, a mí me gusta pensar... me llevó a reflexionar este concepto que usa este teólogo salvadoreño, John Sobrino, que habla de los pueblos crucificados, que dice cómo el cuerpo de Jesús se hace presente en la historia a partir de las personas de los pueblos del tercer mundo que son despojados, que son violentados y masacrados, ¿no? En todas esas personas que sufren, sobre todo en América Latina. Porque morir en cruz pues no es cualquier cosa. O sea, aparte de todo lo doloroso que implica, también te está señalando a buscar por qué lo crucificaron, quiénes son los culpables. O sea, es una denuncia más que una reivindicación. Y también pienso como esa María que está llorando, pues también se hace presente en la historia, en nuestros tiempos actuales, de todas esas mamás que les han matado a sus hijos, que están buscando a sus hijos. En un país tan violento, con más de 30,000 desaparecidos y miles de personas asesinadas, o sea, ¿por qué el movimiento más fuerte de búsqueda de justicia, de búsqueda por los hijos, viene de las mujeres, viene de las mamás? O sea, y esas imágenes que vimos, que son como muy de las iglesias, o sea, también se parecen a estas mujeres. Y ahí está María. Y con estas mujeres hay que solidarizarse. Y
Y no hay, creo que, como lo dijo Miguel, ay, desaparecieron a mi hija, mataron a mi hija. Ay, pues aguántalo porque Dios lo quiso. O sea, ¿cómo podríamos decir algo así como viendo estos rostros concretos? Y creo que también María se hace presente, o sea, en todas nosotras, en nuestros dolores, ¿no? O sea, también las mujeres que seguimos aquí y luchamos cotidianamente contra todo, pues contra nosotras mismas y el mundo. Pero también todas esas mujeres que ya no están, que las ha matado, pues, el machismo, ¿no? Todos los feminicidios. Pero, por ejemplo, bueno, también creo como que hay que pensar pues en la esperanza, ¿no? Creo que hemos hablado mucho del dolor ahorita. Y yo vi esta imagen y para mí fue como, me dio como otras pistas. Como volviendo a este ejercicio de imaginación, pienso como en María, que es capaz de solidarizarse también con esas mujeres, porque muchos de estos movimientos de mujeres que buscan a sus desaparecidos, o sea, surge como es encontrarte con la otra y entenderte en su dolor. A lo mejor yo tampoco entiendo el dolor, para mí es un misterio también, no tiene sentido y es algo con lo que me peleo y me rebelo. Pero a veces un poco de lo que me ha dado como un poco de consuelo dentro de pues, mis dolores propios es como encontrarme con otra persona que a lo mejor también te puedes hacer a la idea que te entiende porque también atraviesa ese dolor. Entonces creo que María también es como la hermana solidaria de estas mujeres, ¿no? Que se encuentran en su dolor. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de Araceli y de Irinea, las dos como que las carga ese dolor de que a las dos asesinaron a sus hijas y cómo se han acompañado, ¿no? Las dos, como en la búsqueda de justicia por sus dos hijas y por otras mujeres. Y a lo mejor como dentro de ese dolor, ese abrazo entre mujeres, esa sororidad, ¿no? Que es como un momento un poco luminoso dentro del dolor. Que no entiendo por qué pasó, no sé, no tiene sentido. Pero para mí es muy impactante ver cómo muchas mujeres que han sufrido estos agravios pueden tener como la convicción de acompañar a otras mujeres. Pues saben que ese dolor es tan grande, que sienten, pero también tienen un amor tan grande a ellas, al mundo, a sus hijos, que no quieren que ese dolor la pasen otras personas. Entonces se comparten con el mundo y luchan, ¿no? Y se vuelven defensoras de derechos humanos también. Porque usan que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces parece como un poco de resurrección en medio de ese dolor. Y pues como esta última parte que pensé fue, pero entonces ¿qué nos queda? Como decía al principio, o sea, tenemos como estos dos anuncios a María, la de la espada en su corazón, pero también el de la bienaventuranza. Y como les decía antes, si nos han dicho que somos herederas de la desobediencia de Eva, que no lo creo, ¿no? Más bien yo reivindico a Eva, creo que es la madre de la libertad y del libre albedrío, pero también creo que tenemos que creernos que somos, como mujeres, herederas de la bienaventuranza de María. María, bendita eres entre todas las mujeres, pero también bendita eres como todas las mujeres. Y creo que esto es como abrir el corazón a dejarnos amar por Dios, creérnoslas de que somos amadas y que merecemos cosas buenas en nuestras vidas. Porque ya vimos que de muchos lados nos dicen que no, que más bien nos invitan a sufrir, que parece que es el único camino. Pero, yo, más bien como trato de invitar a todas las que estamos aquí, y también es algo que me digo a mí misma,
que yo también soy bienaventurada y merezco que se me reconozca mi vida, ¿no? Y eso me abre en mi corazón posibilidades de conocer el mundo más allá del dolor. Abrirme al gozo, ¿no? A creer que mi palabra vale, a creer que se me reconozca mi trabajo. Porque una vez me peleé con un fraile que decía que por aquí queríamos que reconocer el trabajo de las mujeres en las iglesias, y ellas estaban muy bien haciendo su trabajo, o sea, ni siquiera ellas lo pedían, que era hasta vanidoso. Y pues cuando a las mujeres pedimos que se nos reconozca lo que hacemos, parece vanidad, ¿no? Pero más bien es como nuestro clamor por la vida, ¿no? A los hombres no se les juzga igual. Entonces, decir que somos bienaventuradas y creérnoslas, pasarnos por el cuerpo y el corazón, pues es un desafío, es desafiar como este orden machista y patriarcal que nos dice que no merecemos ser amadas, que no merecemos la vida buena. Entonces, pues sí, creo que eso es lo que a mis ojos me deja ver como todo pues no sé, todo este entramado que existe entre el dolor, pero también entre la bienaventuranza y la esperanza, ¿no? De que la vida buena es posible. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.